En este video, ChatGPT nos estará ayudando a convertir a Venezuela en la Wakanda del mundo y conquistar todo el mundo. Muy bien, ChatGPT ha entrado en rol. Después de haber derrocado a Maduro, la primera acción que hizo como primer ministro fue la siguiente. La primera acción militar fue endurecer las defensas, crear recursos, que era lo más valioso que teníamos. Teníamos un extraño recurso llamado adamantino, era el equivalente al vibranium. En este caso, eso nos daba una gran ventaja en comparación al resto del mundo, ya que teníamos el 98% de las reservas mundiales del mundo y solamente lo podíamos hacer en Venezuela. Además, como segunda acción, hizo que creáramos super soldados, ya que teníamos una nueva tecnología experimental en nuestro mundo. También nos pidió que hiciéramos una muralla alrededor de nuestro territorio para evitar invasiones. También formamos una alianza entre Brasil, Perú y Centroamérica para hacernos cada vez más fuerte en caso de una invasión o guerra. Obedeciendo las órdenes de ChatGPT, hemos puesto todas las reservas de adamantino a la vista. Igualmente tendremos más adamantino en el futuro. Adicionalmente hemos creado la alianza entre Centroamérica, Perú y Brasil. Y por último colocamos los 50 super soldados que nos pidió ChatGPT. Algo que se me olvidó mencionarle es que ChatGPT nos pidió que le declaráramos la guerra a Bolivia, Uruguay y Argentina. Gracias a nuestros super soldados fue fácil conquistar a Bolivia, Uruguay y Argentina. Ahora que estos nuevos territorios nos pertenecen, aproveché y les di adamantino de nuestras minas para que empezaran a tener estos recursos y así tuviéramos una ventaja en el futuro. Observemos el mundo. Podemos ver cómo Reino Unido está en guerra contra los Estados Unidos. Esto me recuerda a la guerra de las 13 colonias cuando se independizaron. Le informé al primer ministro ChatGPT de nuestros logros, adicionalmente de nuestras futuras amenazas. Lo que nos pidió era que fortaleciéramos a nuestro imperio antes de atacar y que los siguientes enemigos iban a ser México, California, Quebec, Nunavut y Alaska. Vamos a seguir las órdenes que nos pide ChatGPT. En este caso le vamos a declarar la guerra a Estados Unidos y a Canadá, que lamentablemente ya fue conquistada por Quebec, así que nos complica. Adicionalmente, California conquistó a México, entonces nos la va a poner difícil. Estados Unidos está en guerra con Reino Unido y Alaska se prepara para la guerra, no sé si contra Nunavut o contra California. También Centroamérica está planeando unirse a una alianza, pero no sé cuál es. Muy bien, el ejército de Venezuela se está pasando a través de Centroamérica. Se prepara para entrar en territorio de Estados Unidos, pero va a ser conquistado muy probablemente por los británicos. En este caso sí, efectivamente, fueron conquistados por Reino Unido. Lamentablemente no alcanzamos a ganar la guerra. Por lo tanto, nuestras fuerzas se despliegan a Quebec, ya que ese sí le declaramos la guerra. Está conquistando la ciudad de Canadá. Adicionalmente, ya perdió Canadá. Y ahora Quebec pasará a nuestro territorio. Eliminaron a todos los soldados. La conquista va bien. Ahora toca actualizar a ChatGPT de lo que está ocurriendo, ya que Alaska se está quedando con México y California. Y Nunavut se prepara para la guerra. Actualicé a ChatGPT de todo lo que sucedió y lo que nos recomienda es atacar a Alaska inmediatamente. Bien, ya le declaramos la guerra a Alaska, pero por una extraña razón mis tropas se están devolviendo a sus ciudades natales en vez de ir a contraatacar. Y ahora uno de nuestros aliados, Brasil, está a punto de declarar la guerra a alguien, no sé contra quién. Brasil rompe la alianza, le declara la guerra a Perú. Mientras tanto en el norte, cerca de Alaska, probablemente perdimos el territorio. No pudimos ganarle, se nos adelantó México y también Nunavut. Serán dos fuertes rivales que tenemos en el lado norte del continente. También Centroamérica está planeando entrar en guerra, no sabemos contra quién. Centroamérica le quiere declarar la guerra a España, va a intentar recuperar el oro que le pertenecía a ella. Le actualicé todo lo que sucedió en el mundo a ChatGPT y ChatGPT tomó la decisión de pausar la conquista en el norte y primero resolver el tema con Brasil, ya que eso era una alta traición en nuestra alianza. Así que nuestro nuevo objetivo era conquistar Brasil y así hacernos más poderosos para luego prepararnos para la guerra contra el norte del continente. Ya conquistamos Brasil. Toda Sudamérica pertenece a Venezuela. Estamos cumpliendo el sueño de Simón Bolívar de crear la Gran Colombia. Mientras tanto en el norte vemos que
California ha conquistado todas estas ciudades y quiere formar una alianza con Centroamérica. Esto es grave ya que podría superarnos y derrotarnos, así que es momento de consultar esto con ChatGPT. Actualizamos que toda Sudamérica pertenece a Venezuela, pero se está formando una gran alianza entre Centroamérica, uno de nuestros antiguos aliados, y también California, un gran rival. Esto haría que pudiera derrotarnos ya que estaríamos de tú a tú. Es momento de intervenir en este momento, así que le ordené a ChatGPT que me diera un consejo sobre lo que deberíamos hacer. ChatGPT ordena que ataquemos de una vez a Centroamérica y nos quedemos con ese territorio antes de que California haga una alianza con ellos. Muy bien, obedeciendo las órdenes de ChatGPT le declaramos la guerra a Centroamérica. Y extrañamente se rompió la alianza cuando Nunavut conquistó Alaska, un territorio que le pertenecía a California, así que Centroamérica, por extraño que parezca, se volvió a nuestro aliado. No descortamos esta acción, pero igual, haremos lo que diga ChatGPT, que sería atacar primero a Centroamérica. Una de las cosas que hemos desbloqueado, que se me olvidó mencionar, es que nuestros científicos han desarrollado armas y poderes que nos permitirá ganar más fácilmente la guerra. ChatGPT estaba algo loco, quería usar una bomba SAR, pero esto nos destruiría hasta incluso a nosotros. Así que se bajó un poquito los humos y decidió solamente usar dinamita y otros elementos para ganar más fácilmente la ciudad de Centroamérica. Mientras estábamos haciendo esto, descuidamos un punto crucial. México, en realidad California, había conquistado a nuestro territorio, que queríamos conquistar. Observando bien la situación entre California y nosotros, vimos que todavía teníamos una gran ventaja para derrotarlos, así que decidí, sin consultarlo con ChatGPT, de primero atacar a California. Nuestro ejército avanzaba bien, de hecho ya íbamos a conquistar a Centroamérica nuevamente. Y efectivamente, ahora Centroamérica pertenece a nosotros, solamente teníamos que vencer 2 ciudades más, México y la ciudad de California. Venciendo a estos dos, California sería un rival menos en el mapa y así nuestra conquista irá avanzando cada vez más hasta conquistar todo el continente de América. Después de unos días conquistamos lo que quedaba de California, ahora somos la gran superpotencia en todo el continente de América. Los únicos enemigos que nos queda por vencer serían Nunavut y Reino Unido, que tiene el territorio de los Estados Unidos como una colonia. Venciendo a estos dos, técnicamente ya tendríamos todo el continente de América conquistado, para luego enfocarnos en Europa y los demás continentes. Actualicé a ChatGPT de todo lo que sucedió y nos recomendó primero atacar a Nunavut y luego atacar a Reino Unido. Obedeciendo a las órdenes de ChatGPT, le declaramos la guerra a Nunavut. No fue nada difícil, de hecho así lo conquistamos rápidamente en un mes. Ahora nuestro siguiente objetivo era Estados Unidos y obviamente estaba controlado por Reino Unido, pero extrañamente Reino Unido acaba de perder su territorio original. Fueron conquistados por Francia o España. Aunque no teníamos tanta información, íbamos a aprovechar esta oportunidad, esta confusión para nuestro favor. Así que inmediatamente ya le habíamos declarado la guerra a Estados Unidos y comenzamos nuestra guerra para inmediatamente tener todo el continente de América en nuestras manos. Estados Unidos ha caído, ahora todo el continente es nuestro. Ahora nuestro primer objetivo debería ser Europa, pero Europa ahorita es una superpotencia controlada por Rusia. Igualmente, vamos a ver qué nos recomienda ChatGPT, contra cuál rival deberíamos enfrentarnos primero. Pero antes, no olvides que si te está gustando este video, ve dándole like a este video o me gusta. Y también no olvides suscribirte a este canal y activar las campanitas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video de WordBot. Gracias por tu atención. ChatGPT sabe que ahora todo el continente de América nos pertenece a Venezuela. Ahora somos una superpotencia en el mundo. Sin embargo, esto es una desventaja, ya que estamos cruzando el charco, por así decirlo. Así que hacer misiones de desembarco son bastante difíciles. Si no, mira la Segunda Guerra Mundial, el desembarco de Normandía. Bueno, volvamos al punto. Ahora ChatGPT le he dicho que están estos grandes rivales y le estoy preguntando a cuál deberíamos vencer primero. ChatGPT recomienda que ataquemos primero a Sudáfrica. Nigeria está atacando a Sudáfrica, en nuestra oportunidad inmediata de conquistar Sudáfrica antes de que lo haga Nigeria. Sudáfrica está a punto de ser conquistada por Nigeria, y efectivamente fueron conquistadas, solamente le queda una ciudad y Madagascar.
Esto es una gran desventaja. Tocaría ver si deberíamos atacar primero a Nigeria, ya que se ha fortalecido bastante. La India se ha metido en nuestro conflicto, le ha declarado la guerra a Nigeria, así que no sé si deberíamos atacarlo o no. Nuestro ejército no pudo llegar rápidamente al desembarco y por lo tanto la India conquistó lo que quedaba de Nigeria en Sudáfrica. También Mali está siendo a punto de ser conquistada por parte de Rusia. Creo que va a haber un cambio de planes o de estrategia para ver qué hacer. Me tocará hablar con ChatGPT. Le comenté que Rusia y India conquistaron prácticamente cada uno la mitad de África. Además, que obviamente Mongolia controla la otra mitad de Asia, ya que India controla la mitad de Asia y de África. Y Australia todavía se mantiene en su territorio original. Viendo la situación le dije que Rusia parece más fácil de conquistar, por lo tanto, ChatGPT me dio autorización para usar a Rusia como nuestro primer oponente. Aparte, le recordé que tenemos científicos y desarrollos de armas muy avanzadas que los demás países no tienen. Aproveché y le di varias opciones para que elija la mejor que le convenga. ChatGPT escogió 5 acciones que debemos hacer. Lluvia gamma, lo que hace es debilitar al ejército del enemigo. 2. Una bomba atómica del zar a la capital de Rusia. Eso va a ser un golpe muy fuerte. También dinamita a las barracas, torres defensivas, granjas y torres críticas del gobierno o de la defensa. Y también zombies, un arma biológica que arrasará bastante gente. Por suerte nuestros super soldados podrán hacer frente a esa invasión para que no se salga de control. Adicionalmente, bombas de agua. Esa arma se enfoca en destruir solamente puertos. ChatGPT se puso tryhard. Bien, ya le declaramos la guerra a Rusia. Primero lanzaremos la bomba zar. Voy a intentar que sea en el centro para no atacar a los demás países que rodean la capital de Rusia. Bien, ha estallado la bomba atómica. De hecho, hemos destruido prácticamente el puerto y todas las medias ciudades. Solamente quedaron la casa del gobierno, algunas casas y la mina. Eso aprovecharemos y utilizaremos lo que nos pidió ChatGPT, dinamita en las estructuras clave. Por ejemplo, la casa del gobierno y la mina sería bueno. Bien, buscaremos todos los puertos para destruirlos con la bomba de agua. Bien, hemos bombardeado todos los puertos. Ahora es turno de los zombies. Vamos a poner la mitad. Hay aproximadamente 719 personas en Europa. Solamente vamos a poner 300 criaturas. Ya está todo listo. Ahora todas estas criaturas van a salir cerca de donde fue Normandía. Para que se sienta esto al estilo de la Alemania de los años 40. Y por último, la lluvia gamma, que es lo que nos pidió ChatGPT. Esto debilitará todo el ejército. Solamente lo vamos a poner en el ejército. Aquí en África, ahora vamos a Europa. Y también aquí en Reino Unido, que es el único que queda de ejército. También acá al sur, en donde está el ejército, cerca de Ucrania. Bueno, con eso ya hemos debilitado todo el ejército. Sin embargo, mira cuántos zombies hay. Voy a ver qué sucede en Venezuela. Excelente, ya los barcos están embarcando, todos dirigiéndose a Rusia para empezar a conquistar toda Europa. Aprovechamos y ya hemos conquistado una parte de África. Esto es sorprendente. Haber hecho esta estrategia según ChatGPT nos ha beneficiado enormemente. Hemos conquistado esta ciudad y vamos por la siguiente. Empezamos a conquistar esta ciudad vecina de África. Vemos cómo arden y sale todo volando. Nuestro ejército es superior ya que son todos de rango élite. Y además hemos conquistado Reino Unido. España está haciendo intento de conquista, pero recuerden que hay bastantes zombies. Espero que mis super soldados lleguen a donde están los zombies para que los eliminen. Y observamos cómo España ya ha caído. Por suerte mi super ejército está ahí en España, así que va a ser fácil eliminar a todos estos zombies para que no sea un riesgo para nuestra conquista. Nuestros super soldados de Venezuela han eliminado a los zombies y han conquistado Alemania. Ahora solamente quedan 3 ciudades del reino de Rusia y con eso acabaríamos la guerra. Así quedó la capital después de haber sido destruida por la bomba atómica del zar. Aunque se recuperaron ya que hay nieve, igual todo está arrasado, quemado. Bien, nuestro ejército se encuentra en Ucrania y acaba de ser conquistado. Y también vamos a conquistar la parte de Escandinavia. Perfecto, ha caído. Lo único que queda es la capital rusa. Pero al ser tan destruida todavía y no ha sido reconstruida y está débil, muchos reinos le han declarado la guerra a Rusia.
incluyendo Australia y Sudáfrica, pero por suerte nuestro ejército está acá, así que primero vamos a conquistarlo nosotros antes que los demás. Y así vemos cómo cayó el Imperio Ruso. Ahora solamente hay dos grandes rivales. Bueno, mejor dicho, solamente uno, y ese es Mongolia. Bien, le conté a ChatGPT que conquistamos a Rusia y que su estrategia fue bien acertada. Ahora es turno de atacar a alguien, ya que Mongolia es un imperio bastante grande que puede conquistarnos a nosotros. Y es oportunidad de que nuestro ejército del continente está aquí en Asia. Podríamos usar esa ventaja. También le recordé que todavía tenemos armas potentes y desarrollos científicos para la guerra. ChatGPT repite la misma estrategia que usamos contra Rusia. Adicionalmente también nos pidió que reforzáramos nuestras defensas con adamantino y también lluvia omega. Lo que hace la lluvia omega es potenciar a todo nuestro ejército, no al nivel de los soldados élite, pero sí los hace mucho más poderosos. Inmediatamente le declaramos la guerra a Mongolia. Inmediatamente hicimos cada paso de lo que nos pidió ChatGPT. Destruimos la capital con la bomba SAR. Inmediatamente destruimos todos los puertos, todas las infraestructuras claves de defensa como barracas, torres, casas de gobierno, granjas, etc. Ahora teníamos la gran superioridad y nuestro ejército ya estaba en la frontera de Mongolia para ser conquistada. Ya estaban los zombies listos y preparados para hacer un gran desorden y caos en el reino. En ese timelapse se resumen 3 años de guerra y efectivamente hemos derrotado a Mongolia. Solamente quedan 2 países, Australia y Sudáfrica. Inmediatamente le declaramos la guerra a los dos, sin consultarlo a ChatGPT, ya que es obvio. Esta pequeña ciudad fue fundada ya que había caído por los zombies, pero nuestro ejército es superior. Sudáfrica ha caído. La ciudad avanzada de Australia también ha caído. 3 barcos desembarcan en Australia. Australia no tiene ninguna oportunidad, ningún chance de sobrevivir. Más soldados del gran ejército imperial de Venezuela ha llegado a Australia. Con esto vamos a apoderarnos fácilmente de Australia. Australia ha caído, oficialmente ha caído. Con esto consolidamos la hegemonía de Venezuela, conquistando todo el planeta, todos los continentes, sin ningún rival alguno. Somos la única y superpotencia. Que viva Venezuela en esa mierda, caballero. Todos los venezolanos se fueron a sus casas a descansar a mirar este video mío de Warbots, para que también vayas a verlo.